Crecí odiando a mi padre, hasta que descubrí que todo fue un invento de mi madre para despojarlo de todo. Me llamo Samuel Ortega, y crecí con una verdad moldeada a golpes de repetición, una verdad que mi madre me contaba con la seguridad de quien jamás admite grietas en su relato. Ella, Verónica Álvarez, era contadora. Tenía un buen puesto en una firma de la ciudad, un salario que nos permitía vivir sin apretarnos el cinturón y con ciertos lujos que yo, de niño, creía normales, la casa de 2 plantas en una colonia privada, el coche siempre nuevo cada 3 o 4 años, y vacaciones una vez al año a la playa, donde ella se paseaba con gafas oscuras enormes y un sombrero que entonces me parecía ridículo, como si fuera una celebridad en descanso. Lo curioso es que esa abundancia nunca la hizo humilde. Al contrario, Verónica cargaba un aire de superioridad que llenaba cada habitación. Caminaba erguida, con la espalda recta y los labios siempre pintados de rojo intenso, como si incluso dentro de la casa necesitara recordarme y recordarse que estaba por encima de todos. El aroma de su perfume caro, dulce y penetrante, se mezclaba con la brisa del aire acondicionado y se impregnaba en las cortinas. Desde pequeño me acostumbré a escuchar la misma historia, repetida como un rezo. Tu padre era un vicioso, Samuel. Prefirió la calle antes que su familia. Si no fuera por mí, tú habrías terminado igual que él, arrastrado en la miseria. Lo contaba con esa frialdad altiva que la caracterizaba, como si me estuviera leyendo un dictamen contable. Nunca hubo lágrimas en su relato, nunca un atisbo de dolor romántico. Hablaba de él como se habla de un error financiero, algo que debe eliminarse del balance y olvidarse. Me describía a Eduardo, mi padre, como un hombre que se perdió entre botellas baratas y compañías miserables, alguien incapaz de sostener un hogar, un adicto al fracaso. Decía que yo debía estar agradecido de tenerla solo a ella, porque sin su disciplina y carácter, yo habría terminado en la calle. Nunca me mostró fotos suyas. Nunca una carta, un recuerdo, ni un objeto. Quemé todo lo que tenía de ese parásito, me dijo una vez, con un brillo de orgullo en los ojos, como si deshacerse de mi padre hubiese sido la mayor de sus victorias. Y yo, ingenuo, crecí odiando a un hombre al que nunca vi. Cuando pasaba junto a un vagabundo con la barba enmarañada y la piel cuarteada por el sol, automáticamente pensaba, ahí podría estar mi viejo, suplicando unas monedas. Con el tiempo entendí que mi madre no hablaba de sacrificios. Ella nunca se describía como alguien que había sufrido. Al contrario, su discurso era siempre el mismo, yo sola pude, yo sola logré todo esto. Y esto era la casa amplia, los muebles caros, la vida cómoda. Para mí, esa era la verdad absoluta. No tenía motivos para dudar. Al fin y al cabo, Verónica siempre se mostró implacable, tan segura de lo que decía que era imposible imaginar que mintiera. Pero, como descubriría más adelante, hasta las verdades más sólidas pueden quebrarse con un simple hallazgo, con un detalle mínimo que, de repente, hace que todo lo que creíste se venga abajo como un castillo de naipes. Y ese detalle, yo estaba a punto de encontrarlo. La primera grieta en la muralla de mentiras apareció un domingo cualquiera, en el lugar más banal posible, el cuarto de servicio. Mi madre estaba de viaje en Guadalajara por una capacitación, y yo me puse a ordenar unas cajas viejas llenas de papeles, esas que uno guarda sin saber bien por qué. Entre carpetas amarillentas y recibos de luz con timbres descoloridos, apareció un sobre doblado y pegado con cinta amarillenta. El papel olía a humedad, a ese aroma agrio de papeles encerrados por años. La caligrafía era masculina, firme, con tinta ya casi deslavada. Querido Samuel, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca te abandoné. Siempre busqué estar contigo, pero tu madre nunca me lo permitió. Ella, bueno, ya lo entenderás algún día. No dejes que su versión sea la única. Te amo. Papá. Me quedé paralizado. El corazón me latía en los oídos, como si cada palabra me hubiera atravesado. No tenía fecha, pero sí un membrete en la esquina, Álvarez y Asociados, 1999. Lo primero que pensé fue, ¿cómo es posible que nunca me lo diera? ¿Por qué guardaría esto en lugar de destruirlo como decía haber hecho con todo? Lo doblé con cuidado, lo guardé en la bolsa del pantalón y lo mantuve como un secreto propio.
Esa noche no pude dormir. Días después, ocurrió otra coincidencia que terminó de encender la mecha de la duda. Estaba en la cafetería de la universidad y mientras pagaba mi café americano, la cajera me miró raro. «Oye, disculpa», me dijo con timidez, «¿tú no eres hijo de Eduardo Ortega?». La taza me tembló en la mano. «¿Quién?», pregunté, fingiendo indiferencia. «Un empresario, tuvo hoteles y un restaurante famoso aquí en la ciudad hace años. Se parece muchísimo a ti, como si fueran la misma persona». Ese comentario se repitió más veces de lo que me habría gustado. Una vecina lo insinuó, un profesor lo mencionó casualmente. Y cada vez que alguien decía Eduardo Ortega, yo sentía un escalofrío en la nuca. La duda ya estaba sembrada. Comencé a investigar, primero con torpeza, buscaba su nombre en internet, revisaba notas viejas en periódicos digitales. Aparecía en titulares de hace más de 15 años, reconocido empresario en quiebra, de la élite a la ruina, el caso de Ortega. Había fotos, un hombre de traje gris, mirada seria, mandíbula cuadrada. Sus rasgos eran inconfundibles. Era como verme en un espejo más envejecido. No podía creerlo. Ese hombre elegante, rodeado de directivos, no encajaba en la caricatura de alcohólico perdido que mi madre me había repetido toda la vida. Seguí tirando del hilo. Entre reportajes, archivos y foros olvidados, fui encontrando un rompecabezas a medias. Hablaban de que su caída había sido súbita, rodeada de rumores de fraudes y malas decisiones. Pero nada encajaba con la imagen de un vicioso sin remedio. Era otra cosa, algo más turbio. Cada dato nuevo me hacía sentir como si el suelo se partiera bajo mis pies. ¿Y si todo lo que Verónica me había contado era una farsa? ¿Y si mi padre nunca me abandonó? Esa idea ya no me soltó. Con el sobre arrugado siempre en el bolsillo y las notas amarillentas guardadas en mi computadora, supe que tenía que seguir buscando. Y así, poco a poco, seguí los rastros que me llevarían directamente a él. Encontrarlo no fue fácil. Pasé semanas atando cabos, direcciones antiguas, nombres de empresas, hasta contactos en LinkedIn que parecían fantasmas de otra época. Pero un día, en un artículo de negocios reciente, apareció su nombre de nuevo, Eduardo Ortega, director de un grupo de inversiones. La foto lo mostraba con un traje azul marino impecable, cabello ya encanecido en las sienes y una expresión firme, de esas que no piden respeto, lo exigen. Mi corazón latía como tambor cuando marqué el número que aparecía en la web corporativa. No sé de dónde saqué valor, pero pedí una cita fingiendo que quería una pasantía. La secretaria, con voz amable, me agendó para el viernes a las 11 de la mañana. Ese día, cuando entré a la oficina, lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de cuero fino y café recién molido. El piso brillaba como un espejo, las paredes estaban cubiertas con cuadros abstractos y las sillas tenían ese tacto suave de piel tratada. Todo gritaba poder, dinero, control. Y ahí estaba él, detrás de un escritorio de madera oscura. Eduardo Ortega. Mi padre. Su rostro me sacudió. Tenía la mandíbula marcada, los pómulos firmes y unos ojos café profundo que, sin duda, eran los mismos que veía cada mañana en el espejo. Sentí un nudo en la garganta, como si estuviera frente a una versión mayor de mí mismo. «Samuel», dijo él, apenas viéndome. No tuve que presentarme. Me reconoció al instante. Nos quedamos en silencio unos segundos, midiendo la distancia de años y mentiras. Finalmente, me pidió que me sentara. No supe qué decir, solo me senté y le pregunté por qué nunca me había buscado. Su voz era grave, rasposa, como de alguien que había fumado demasiado en otra vida, pero también cálida. Me contó lo que nadie antes se atrevió a decirme. Que Verónica, mi madre, lo había acusado falsamente de maltrato doméstico, arrebatándole todo lo que tenía, su dinero, sus propiedades, hasta su reputación. Que había amenazado con hundirlo más, con inventar acusaciones que lo llevarían directo a la cárcel. Que cada vez que intentaba acercarse a mí, ella bloqueaba el camino, pintándolo como un monstruo frente a la ley y frente a cualquiera que intentara escucharlo. Me quedé sin nada, Samuel, dijo, mirándome directo a los ojos.
Crecí odiando a mi padre, hasta que descubrí que todo fue un invento de mi madre para despojarlo de todo. Parte 2. Sin casa, sin empresas, sin ti. Y lo peor no fue perder el dinero, lo peor fue perderte a ti. Me confesó que tardó años en levantarse de nuevo. Que trabajó desde abajo, invirtiendo en lo que nadie quería, hasta construir otra vez su fortuna. Pero que nunca pudo limpiar su nombre del todo, porque la sombra de mi madre era demasiado grande y su red de contactos, demasiado eficaz. Siempre cargué con esa culpa, continuó. De no haber podido protegerte de su veneno. De haberte dejado crecer con su versión. Yo no podía respirar. Todo mi mundo se desmoronaba. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en la carne de la mentira que había llamado mi vida. La imagen de mi madre, altiva y orgullosa, me repugnaba como nunca antes. Salí de esa oficina tambaleando, como si hubiera bebido demasiado. El aire de la calle me pareció más denso, el ruido de los coches más insoportable. Tenía un torbellino en la cabeza, odio, confusión, rabia, tristeza. ¿Cómo había podido tragarme el cuento durante tantos años? Esa noche, en mi cuarto, con la carta de mi padre en una mano y el recuerdo de su voz en la otra, tomé una decisión que me quemaba por dentro. No iba a confrontar a Verónica. No iba a gritarle, ni pedirle explicaciones, ni llorar frente a ella. No. Yo iba a destruirla. Porque si algo me enseñó ese día, es que mi madre no era una heroína ni una víctima. Era la villana de mi vida. Y yo no iba a perdonarla jamás. Si crees que la venganza es un trueno que cae de improviso, te equivocas. La venganza, aprendí en esas semanas, se parece más a la paciencia del artesano, lenta, metódica, llena de 1000 pequeños cortes antes de mostrar la obra completa. Empecé por lo que tenía a la mano, la carta de mi padre, esos reportes viejos en prensa, y una rabia que me empujaba a hurgar en todo. Pero no era experto en nada, era un chico de 20 y pocos con acceso a una universidad, un par de amigos en oficinas administrativas y la habilidad, linda y peligrosa, de no asustarme a la hora de pedir favores. Lo primero fue el olor a tóner y café, la imprenta pequeña en la que hacía copias de actas y recibos. Allí pasé tardes enteras fotocopiando extractos bancarios que conseguí con pretextos, reuniendo correos que me pasó una exsecretaria de la firma de mi madre, la señora Marta, olor a colonia barata y voz temblorosa, y guardando todo en carpetas con etiquetas, cuentas, contratos, testimonios. Cada papel tenía la textura áspera del tiempo y la tinta fresca de la verdad. Las pruebas empezaron con pequeñas inconsistencias, facturas que no coincidían con las fechas, pagos a sociedades pantalla con nombres que sonaban a siglas, transferencias nocturnas a cuentas que no aparecían en ningún registro público. Encontré además declaraciones de empleados que murmuraban acerca de fondos desviados y pagos por fuera del libro. Uno de ellos, un contable joven con manos manchadas de tinta y una cicatriz en el pulgar, me dijo en voz baja: Verónica sabe mover números como quien maneja ajedrez. Pero dejó huellas. Siempre dejan huellas. Yo llevaba eso al correo electrónico que abrí en la madrugada, con la pantalla iluminando mi cara como si fuera un interrogatorio. Guardé PDFs, grabé audios, la voz del contable, la confesión de una extrabajadora de recursos humanos que me habló de contratos falsos y despidos por ajuste. Todo olía a tinta y miedo. Y entonces, en el momento en que creía que todo esto era solo mi juego solitario, apareció otra huella, una carpeta con sellos antiguos, arrumbada entre legajos en la oficina del edificio corporativo del grupo de inversiones de mi padre. No sé cómo, pero terminé allí una tarde, con el pecho apretado y la sensación de entrar en territorio prohibido. Al abrirla, el olor era distinto, más a papel viejo y madera encerada, a cierto pasado que no admitía polvo, contratos firmados con mi nombre, escrituras, actas notariales. Documentos que demostraban que, en efecto, mucho tiempo atrás, las cosas habían sido diferentes. Fue entonces cuando supe que no estaba solo en esto. Eduardo y yo nos sentamos frente a frente en su despacho, y la luz del atardecer colándose por los ventanales pintó el cuero de la silla de un color que olía a dinero y decisiones. Me miró con una mezcla de cansancio y alivio, parecía aligerado de poder compartir la carga.
Me extendió una carpeta gruesa como si fuera una ofrenda. Dentro había contrastes, contratos notariados con firmas que no coincidían con las que él tenía en su poder, comprobantes de transferencias que demostraban cómo ciertos activos pasaron de sus empresas a nombres interpuestos, y correos en los que mi madre pedía flexibilidades a contadores que ya no trabajaban allí. Lo intenté todo solo, me dijo en voz baja, la garganta rasgada como si cada palabra le costara. Traté de limpiar mi nombre, de recuperar algo, pero cada movimiento era bloqueado. Ella siempre tuvo gente, abogados, contactos en juzgados, hasta un proveedor que sabía cómo arreglar papeles. Me quitaron la reputación más rápido que la ropa de un maniquí. Me contó cómo, en el principio, él había firmado papeles creyendo en contratos de fusión y acuerdos que, poco a poco, lo dejaron fuera de sus propias empresas. Me mostró testigos antiguos, ex socios que confirmaban que la caída no había sido por vicio sino por una maniobra en la que alguien con acceso a los libros y voluntad había pivotado todo en su contra. La voz se le quebraba cuando hablaba de mí. Lo que más me dolía, dijo, era pensar en cómo te pintó. No había forma de que me escucharas. Ella supo cortar cualquier puente. Mi aportación al rompecabezas fue la frescura, cuentas actuales, correos recientes, testimonios de empleados despedidos este año, capturas de pantalla de mensajes, fotografías de recibos y transferencias. Su aporte fue el historial, actas, contratos antiguos, firmas notariales, declaraciones de contadores que habían trabajado con él antes de la quiebra. Sus manos, fuertes y con venas como cuerdas, pasaban las hojas con una calma que forjaba confianza. La alianza no fue inmediata, fue un acto delicado de costura. Nos miramos, calculamos riesgos y nos descubrimos sonriendo por primera vez en años, dos desconocidos unidos por la misma sed de justicia. Compartimos claves, creamos un archivo cifrado, hablamos de abogados honestos, existían, me aseguró, y de cómo exponer sin exponernos. Hicimos turnos para contactar testigos, para infiltrar preguntas en foros financieros y para guardar copias de todo en discos duros que olían a metal nuevo. En las reuniones preparatorias, el despacho se llenaba de pequeños detalles, el aroma a tabaco apagado en una ceniza junto al cenicero, la textura fría de la taza de espresso sin azúcar, el brillo del metal de una pluma estilográfica que firmó más contratos de los que le cabían en la memoria. Nos volvimos dos piezas complementarias, yo, con la impaciencia y las redes, él, con la paciencia y los registros. Cada avance era una daga que hundíamos en la reputación de mi madre, pero con guantes de seda. Reuníamos pruebas de fraude contable, trazábamos circuitos de malversación y documentábamos testimonios que, puestos en fila, empezaban a contar otra historia, no la del vicioso que abandonó a su hijo, sino la de un hombre que fue despojado y silenciado. La sensación final de esas semanas era extraña, no había celebración, solo la certeza helada de que estábamos construyendo algo irreversible. Frente al ventanal, vi a Verónica en una foto de un álbum que Eduardo había recuperado, ella con un vestido de gala, risa controlada, pendientes brillantes, y sentí una ira que no era mía solamente. Era también la de él, la de todos los que ella había pisoteado. Nos prometimos una cosa sin decirla en voz alta, no habría confrontaciones teatrales. La caída sería por el lado inapelable, documentos, leyes, pruebas. Ella, que se creyó intocable, aprendería que ni la riqueza ni el orgullo son impermeables a la verdad. Ese pacto silencioso cerró el capítulo, padre e hijo, lado a lado, armando la maquinaria fría y precisa de la venganza. Nunca había sentido una mezcla de emoción y miedo tan intensa. Cada carpeta que abría en la oficina de mi apartamento olía a papel viejo y a tinta fresca, una combinación que me hacía sentir como si estuviera tocando la verdad con mis propias manos. Mis dedos recorrían los bordes de los documentos, las hojas arrugadas y los sobres amarillentos, mientras me preguntaba cómo Verónica había podido vivir tanto tiempo creyéndose intocable. Cada prueba que encontrábamos junto con mi padre, Eduardo, era un golpe silencioso contra la fachada perfecta que ella había construido. No solo mentía sobre su padre, también había cometido delitos graves, fraude financiero, malversación de fondos y evasión fiscal. Cada transferencia descubierta, cada contrato manipulado, cada recibo que no coincidía con los libros contables, tenía un olor metálico, casi tangible, y un peso que hacía temblar mis manos.
pero no todo era venganza ciega. Entre los archivos que mi padre había conservado, encontramos evidencia que limpiaba su nombre. Actas notariales, contratos antiguos, correos firmados por Verónica misma donde se insinuaban maniobras para despojarlo de sus bienes y manipular a terceros. Por primera vez en años, Eduardo respiró sin esa carga de culpa que lo había acompañado siempre. Decidimos usar la ley como arma. Cada paso era medido, abogados que revisaban cada papel, auditores que verificaban transacciones, testigos que confirmaban nuestros hallazgos. El olor a café amargo y tinta fresca inundaba las salas de reuniones, y el sonido de las teclas al teclear cada reporte me parecía el tamborileo de un juicio que ya estaba en marcha. Cuando la primera orden de detención llegó a la puerta de Verónica, recuerdo claramente la escena. Ella abrió con ese porte arrogante que siempre la caracterizó, perfume caro y uñas rojas que resaltaban contra la bata de seda que llevaba puesta. Su mirada cambió de superioridad a desconcierto absoluto. ¿Qué significa esto?, preguntó, con voz temblorosa por primera vez. El oficial le entregó la orden y por primera vez, su mundo de control absoluto se desmoronó ante sus ojos. Sus tacones resonaban en el piso de mármol mientras la conducían fuera de su casa, y el olor a perfume caro se mezclaba con el sudor del miedo, una combinación que parecía ridícula en contraste con la situación. El juicio fue igual de intenso. Cada testigo que habíamos contactado, cada documento que habíamos presentado, demostraba su culpa. Verónica, que había manipulado todo durante años, estaba ahora atrapada por sus propias trampas. Su reputación, antes impenetrable, se desmoronó con cada declaración, cada evidencia visualizada en la corte. Sus ojos, que solían buscar el respeto y la admiración, ahora imploraban comprensión. Su piel clara parecía aún más pálida bajo las luces del tribunal, los labios, siempre perfectos y rojos, estaban secos y agrietados. Y yo, Samuel, sentado en la última fila del tribunal, sentí una extraña mezcla de triunfo y vacío. La mujer que había construido su mundo de control absoluto estaba ahora sola, arruinada, rodeada de papeles y testigos que la señalaban sin compasión. Mi padre, Eduardo, me miró por un instante, y vi en sus ojos no solo alivio, sino también la certeza de que la justicia, aunque tardía, había llegado. Mientras la sentencia se leía, con palabras frías que no dejaban espacio a súplicas ni excusas, un olor a madera y papel nuevo llenaba la sala. Cada golpe del mazo del juez parecía resonar en mi pecho. La caída de Verónica era completa: cárcel, patrimonio congelado, credibilidad destruida. Su mundo perfecto había sido reducido a un hilo frágil que se rompió en nuestras manos. Y mientras la miraba, sola, controlada por la ley y por sus propios errores, supe que esta era solo la primera parte de una verdad mucho más grande, que nunca más podría manipularnos ni mentirnos. Que su poder había terminado. Nunca olvidaré el olor de la celda. Ese olor metálico, mezclado con humedad y desinfectante barato, se te mete en la nariz y no te deja respirar tranquilo. Caminé por el pasillo de la prisión con pasos lentos, el eco de mis botas golpeando el suelo húmedo, mientras mi corazón latía en un ritmo extraño, mitad expectación, mitad desdén. Verónica estaba allí, sentada en un banco de metal frío. Su pelo, siempre impecable, ahora caía opaco sobre sus hombros. La bata naranja de la prisión le colgaba como un saco que le restaba toda autoridad, y sus manos, antes tan firmes y seguras, temblaban sobre sus rodillas. El perfume caro, que antes parecía llenar cualquier habitación, había desaparecido, reemplazado por el aroma ácido de la cárcel y la desesperación. Al verme entrar, sus ojos se abrieron de par en par, mezcla de miedo, sorpresa y algo que parecía súplica. Samuel, por favor, dijo, la voz temblorosa, quebrada. Yo sé que sabes la verdad. Por favor, perdóname. Perdóname a mí, Eduardo, ayúdame. La escuché, cada palabra era un filo que intentaba atravesar el muro que había construido dentro de mí. Pero ya no había lugar para el perdón. No después de tantos años de mentiras, manipulación y traición. Me acerqué y me senté frente a ella, lo suficientemente cerca para que pudiera ver en mis ojos la decisión que había tomado. No hay perdón, dije, con la voz firme, el tono helado como el metal de la celda.
nunca lo habrá. Sus lágrimas comenzaron a caer, grandes y calientes, humedeciendo su piel, y por un instante, la mujer que siempre controló todo parecía pequeña, vulnerable, casi humana. Pero esa visión no cambió nada. Eduardo estaba detrás de mí, apoyado contra la pared, brazos cruzados, respiración pausada. Su rostro mostraba alivio y también una frialdad que no dejaba lugar a compasión. Juntos la mirábamos, sin miedo ni ira desbordada, solo con la certeza de que el ciclo de traición había terminado. Verónica intentó suplicar de nuevo, con palabras rápidas, torpes, una especie de oración desesperada: Samuel, Eduardo, por favor, yo. Pero ninguna de sus palabras atravesó la muralla que habíamos construido con años de silencio y pruebas. Me levanté. El frío del metal bajo mis pies se mezclaba con la sensación de liberación que me recorría el cuerpo. Miré a mi padre, y él asintió ligeramente. No hacía falta más. Todo estaba dicho sin palabras. Su mundo de control se había terminado, y nosotros íbamos a reconstruir el nuestro, juntos, reconciliando el tiempo perdido. Caminando por el pasillo de regreso, el eco de mis pasos parecía marcar el ritmo de un nuevo capítulo en mi vida. La cárcel, el miedo, las mentiras y la traición se habían llevado mi inocencia. Ya no era el mismo chico que creció creyendo a su madre. La verdad me había cambiado para siempre. Y en esa reflexión, oscura y silenciosa, comprendí algo esencial: a veces, la venganza no es solo castigar al culpable, sino también reclamar tu propia existencia. Ya no había espacio para lágrimas, ni para rencores inútiles. Solo quedaba el frío, poderoso alivio de saber que la verdad se había impuesto, y que nosotros, Samuel y Eduardo, por fin podíamos mirar hacia adelante.